Manejar de noche tiene su propia mística. Cuando la luz del sol se apaga, el asfalto se transforma en un río negro y los faros de tu vehículo se convierten en el único lazo que te ata a la realidad. Para quienes amamos los autos clásicos, esa conexión con el camino es todavía más íntima. Sientes el viento frío directamente sobre tu cara. Escuchas el comportamiento mecánico puro del motor. Percibes la textura del suelo. En un descapotable no hay cabina que te aísle del entorno. Estás completamente expuesto al exterior. Eres tú, la máquina y la noche. Pero, ¿qué pasaría si en medio de esa soledad la carretera empezara a no respetar las leyes de nuestro mundo? ¿Qué haría si el camino decidiera cerrarse sobre sí mismo, transformando una ruta rutinaria en una prisión sin paredes? Esta es la historia de Adrián, un conductor experimentado que quedó atrapado en un espacio que la realidad simplemente decidió borrar. Un tramo de asfalto eterno del cual es casi imposible escapar. Ponte los audífonos, ajusta el volumen y acompáñame a recorrer el kilómetro 70. Eran pasadas las 2 de la mañana de un jueves. Adrián viajaba solo a bordo de su descapotable clásico, disfrutando del aire limpio y helado de la madrugada. Regresaba a casa tras un viaje largo por una ruta secundaria que conocía prácticamente de memoria. La había recorrido decenas de veces en los últimos años. Sin embargo, el primer síntoma de que el entorno estaba cambiando no fue algo que sus ojos pudieran ver, fue el silencio. De un segundo a otro, la música que venía de la radio se cortó. No hubo interferencia, ni ruido, ni chasquidos en los altavoces. Simplemente el sonido desapareció, dejando un vacío absoluto dentro del auto. Pensando que se trataba de una falla común en el cableado antiguo del tablero, Adrián no le prestó demasiada atención. Ajustó el espejo retrovisor y continuó manteniendo el ritmo. Cerca de 24 minutos después, los faros delanteros del auto iluminaron un punto muy específico. Un rótulo metálico reflejante que marcaba el kilómetro 70. Justo unos metros más adelante, la luz reveló una roca gris en forma extraña, un árbol retorcido por el viento y finalmente la silueta abandonada de un auto viejo oxidado, montado sobre trozos de madera perdiendo el color a la orilla del asfalto. Adrián lo miró de reojo al pasar. Era un escenario bastante común de ver en esas zonas rurales. El verdadero problema comenzó media hora más tarde. La aguja del velocímetro marcaba una velocidad constante de 90 km por hora. El motor funcionaba a la perfección, pero de pronto los faros volvieron a reflejar una superficie metálica. El rótulo del kilómetro 70 apareció de la nada, y detrás de él, con una exactitud milimétrica, la misma roca gris, el mismo árbol retorcido y el mismo auto abandonado sobre trozos de madera. Adrián soltó el acelerador sintiendo una confusión. Intentó buscar una explicación lógica. Pensó que el cansancio del viaje le estaba jugando una broma mental, una especie de ilusión óptica provocada por la fatiga. Miró el reloj que tenía en el tablero. Marcaba las 2:45 de la mañana. Decidió mantener la mente fría. Encendió las luces altas del descapotable
para tener mejor visibilidad y volvió a contar el tiempo de forma exacta. 30 minutos después, con el reloj marcando las 3:15, el metal volvió a brillar en la oscuridad. Kilómetro 70, roca, árbol, el viejo vehículo oxidado. El bucle se había cerrado. Mantener la calma cuando las reglas del mundo físico se rompen es una tarea titánica, pero Adrián no era un hombre que se dejara arrastrar por el miedo irracional. Decidió desafiar toda lógica en ese tramo. Detuvo el descapotable por completo justo a la mitad de la carretera. Apagó el motor. Quería comprobar si rompiendo el patrón del movimiento lograba alterar el flujo del tiempo en ese lugar. El silencio fuera del auto era opresivo, casi sólido. Al estar en un descapotable, Adrián notó algo perturbador. El aire en ese tramo de la carretera se sentía extrañamente denso, pesado, desprovisto del olor natural del campo nocturno. No había grillos, no había hojas moviéndose en los árboles lejanos. Nada. Esperó dentro del auto durante 40 minutos enteros, mirando fijamente la neblina negra que cubría el horizonte. Finalmente, al ver que nada ocurría, giró la llave. Aceleró nuevamente. Decidió avanzar, pero la lógica del lugar no respondía al tiempo cronológico, sino al espacio. Manejó durante apenas 10 minutos y de forma inevitable los faros volvieron a iluminar el letrero metálico del kilómetro 70. Desesperado por encontrar una prueba tangible de lo que estaba viviendo, Adrián frenó junto al viejo auto abandonado sobre los trozos de madera. Se quitó el reloj de pulsera y lo arrojó con fuerza por encima de la carrocería del auto oxidado, dejándolo caer sobre la tierra. Pensó que si volvía a pasar y el reloj seguía ahí, al menos confirmaría que estaba recorriendo el mismo espacio físico. Arrancó el auto a toda velocidad, contando los minutos. Media hora después, el letrero del kilómetro 70 apareció en el horizonte. Adrián fijó la mirada en la orilla del camino al pasar junto al coche viejo. El reloj de pulsera no estaba en el suelo. El entorno parecía reiniciarse por completo por cada vuelta, borrando cualquier rastro que intentara dejar atrás. Adrián no aguantó más. La frialdad de la lógica se transformó en pura adrenalina y desesperación. Ver ese monótono entorno repetirse con una precisión matemática terminó por romper su templanza. Hundió el pie en el acelerador a fondo. El motor del descapotable rugió al límite de sus capacidades, rompiendo el silencio de la noche. Mientras las llantas chillaban con violencia sobre el asfalto congelado. 100, 120, 140 kilómetros por hora. Al no tener un techo que lo protegiera, el viento azotaba la cara de Adrián con una fuerza brutal, nublándole la vista y congelándole las manos pegadas al volante. Pensó que si corría lo suficientemente rápido, si superaba el límite físico de la velocidad, lograría romper la barrera invisible de ese kilómetro 70. Manejó a fondo durante 10 minutos que parecieron eternos, con el motor vibrando con fuerza. De pronto, en medio de la neblina negra del horizonte, Adrián divisó un destello rojo, unas luces traseras. Otro vehículo se movía hacia adelante. Una enorme sensación de alivio le recorrió el cuerpo. Al fin, pensó,
Al fin alcancé a otro conductor. Adrián presionó aún más el acelerador para acortar la distancia y pedir ayuda. La distancia comenzó a reducirse rápidamente. 100 metros, 50 metros, 30 metros. Hasta que el estómago se le vino abajo y el corazón le dio un vuelco terrible. El auto que tenía delante no pertenecía a un extraño. Era un descapotable clásico, el mismo modelo exacto, el mismo color, la misma placa de circulación, y al volante, sosteniendo el eje con la misma desesperación, estaba él mismo. Adrián estaba a punto de estrellarse a toda velocidad contra la parte trasera de su propio auto en movimiento. El espacio-tiempo se había doblado por completo sobre sí mismo, curvándose como un anillo perfecto. Adrián pisó el pedal del freno con todas sus fuerzas, sujetando el volante con desesperación mientras el descapotable coleaba sin control sobre la carretera, dirigiéndose directo hacia su propio reflejo. Cerró los ojos con fuerza, contrayendo el cuerpo, esperando lo peor en un impacto que desafiaba cualquier lógica. Pero el impacto nunca llegó. No hubo metal retorcido, ni dolor, ni sonido de colisión. Hubo únicamente un destello blanco cegador. Una intensa sensación de vacío en el estómago, y de repente el rugido del motor cambió de tono. El viento volvió a sentirse natural. Cuando Adrián abrió los ojos, el paisaje por fin era diferente. El rótulo de la orilla del camino ya no marcaba el kilómetro 70, decía kilómetro 112. La radio del auto se encendió sola con un estallido de música estática, y el indicador de combustible bajó de golpe a su nivel real. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. La pesadilla del bucle había terminado. O al menos, eso fue lo que creyó esa noche. Adrián logró regresar a su casa esa madrugada. Guardó el auto en el garaje y pasó los siguientes días intentando convencerse de que todo había sido producto de una alucinación por parte del cansancio. Sin embargo, la intriga y la duda terminaron por vencerlo. 3 semanas después, tomó la decisión de viajar de día por esa misma ruta, buscando respuestas bajo la seguridad de la luz del sol. Condujo con calma y al llegar exactamente al kilómetro 70, estacionó el descapotable a la orilla del camino. El lugar se veía idéntico. Allí estaba la roca gris de forma extraña, el árbol retorcido por el viento y el viejo auto abandonado sobre trozos de madera, cubierto por una densa capa de polvo y óxido. Adrián se bajó de su vehículo y caminó lentamente hacia el coche abandonado. Al acercarse y limpiar con la mano el polvo acumulado por los años sobre el metal carcomido de la parte trasera, sintió que el aire se le congelaba por completo en los pulmones. Era el mismo modelo, el mismo color debajo del óxido, la misma placa de circulación. Una versión idéntica de su propio auto, envejecida por décadas de abandono. En ese instante, en el silencio del día, Adrián entendió la verdad más aterradora de aquella madrugada. Él había logrado salir del bucle, pero una versión suya se había quedado atrapada en el kilómetro 70 para siempre. Si te ha gustado este relato y quieres seguir disfrutando de los misterios que se ocultan en la oscuridad, por favor, suscríbete. Deja un comentario, son muy importantes para mí. Soy Dante, te deseo buenas noches
y un excelente viaje. Y recuerda, el miedo siempre escucha.